son democráticas. Las decisiones se toman todas por votación, y lo que es aún más notable para nuestra cultura chilena, los liderazgos son todos distribuidos y desde la base. Es cierto que hay casos, ¿no es cierto?, como Iván Fuentes, como Giorgio Jackson, como la misma Camila Vallejo, o sea, gente que tiene un protagonismo muy especial. Pero si yo les pregunto a ustedes quién es el líder de Freirina, quién fue el líder de Pelequén, quién fue el líder en Punta Arenas, lo más probable es que ustedes no encuentren a la persona, porque estos liderazgos en general y estas vocerías son distribuidas. Todos líderes, todos voceros, y las vocerías siempre representativas. Y esto es lo que exaspera a la institucionalidad, ¿cierto? Que cuando citan a reunión a La Moneda, va un grupo, y cuando se va a llegar a un acuerdo, el grupo dice, momento, tenemos que consultar a las bases. Porque si ellos llegan a un acuerdo y las bases no lo respaldan, se viene abajo la organización. Por lo tanto, aquí hay una práctica de ir construyendo los acuerdos todos juntos, de tal manera de ir asegurando la alineación. Y por supuesto también, digamos, el uso intensivo de las redes sociales, todo a un solo clic. Entonces aparece, ¿no es cierto?, el concepto de los indignados chilenos, como reflejo de algo que ha ido extendiéndose en todas partes, partiendo en España, siguiendo en Egipto y terminando en Wall Street. A mí lo que me interesa de este concepto de los indignados es que detrás, en el concepto mismo, está la palabra pérdida de dignidad. Creo que cuando uno mira el tema de los indignados como pérdida de dignidad, lo empieza a comprender y lo empieza a poder empatizar con mucho más base. El informe del PNUD que se publica, el de Desarrollo Humano, recién en septiembre, tiene una cifra que es tremenda. Dice, 6 de cada 10 chilenos declara que en esta sociedad no se respeta ni su dignidad y sus derechos. Es decir, el 60% en este país se está sintiendo pasado a llevar. Y evidentemente que eso es explosivo, ¿no? Y segundo, esto va a estar siendo acompañado por la pérdida de la esperanza, que también lo refleja el mismo informe de desarrollo del PNUD. Realmente recomendable, traten de leerlo. Y dice, ¿dónde está la pérdida de la esperanza? En algo que era medular en la sociedad chilena, que es que la educación fue siempre nuestro mecanismo de progreso. Si yo me esfuerzo porque mi hijo pueda tener una educación mejor que la mía, lo vamos a lograr como familia. Y ahí uno ve estos casos dramáticos, ¿no es cierto?, de endeudamiento para que chiquillos saquen su media, entren a la universidad aspirando después a un buen trabajo. Y de repente nos dimos cuenta que el cuarto medio no era tan igual. Por lo tanto, aunque el niño o niña tuviera un buen resultado, eso no lo habilitaba para entrar a las universidades de excelencia. Y posterior a eso, una vez adentro, no solamente pagar la colegiatura, sino que todo el gasto que hay detrás de mantenerse dentro de la universidad fue una cosa imbancable. Y nos metimos en este callejón sin salida que hoy día yo creo que nos damos cuenta. ¿Cómo nos pasó esto? Que una familia tuviera que pagar un crédito más caro que unas botas en Falabella para pagarle la educación a sus niños, ¿no es cierto? Y no me voy a extender porque el tiempo va corriendo, pero lo que quiero decir es que en los últimos 2-3 años esto se cayó una piedra angular del por qué se pensaba que en Chile no iba a haber nunca una explosión de violencia. Porque el 84% de las personas pensaba que sus hijos iban a estar mejores. El segundo tema es de repente vernos como sujetos de abuso del sistema financiero. ¿Para qué decir la Polar? ¿Para qué decir la farmacia? ¿No es cierto? Yo creo que todos tenemos fresquito esta sensación de indefensión también frente a un sistema que estaba totalmente desregulado. Tercera gran desilusión o pérdida de la esperanza es entender que me habían vendido la idea que si yo me esforzaba, yo podía cumplir mi proyecto de vida.
Porque se ha puesto tanto énfasis en el emprendimiento, el microemprendimiento, el microcrédito, la innovación. Y de repente nos dimos cuenta que por mucha tinca que yo le pusiera, cuando llegaba el momento de sacar una cuenta corriente, no me la sacaban porque no tenía aval. O cuando recibía mi primera orden de compra para exportar, el banco tampoco me daba el crédito porque no tenía aval. Es decir, esta oferta que de alguna manera nos hicimos los chilenos de que había llegado el momento de emprender, nos dimos cuenta que había muchas cosas que no dependían de nosotros y por lo tanto más frustración. Y finalmente, lo que se habló hoy día a primera hora, ¿cierto? Una pérdida de confianza en los canales de participación formales. Entonces aparece una persona carismática que nos da una explicación tremendamente lúcida a lo que está pasando. Él dice: cuando hablan de violencia, olvidan que hay una violencia silenciosa. Existe la violencia cuando se enciende el neumático, pero esa gente no es violenta, es gente pacífica, que nunca había protestado, que nunca había tenido un sí ni un no con la autoridad. Son campesinos, pescadores artesanales, mujeres dueñas de casa, que encienden el primer neumático porque están hartos de la violencia silenciosa, de la miseria, de las promesas incumplidas, de las cartas sin respuesta, de las esperanzas frustradas. La violencia silenciosa es mucho más grave que la violencia al neumático encendido. Es decir, entender que cuando la gente prende el neumático no es que se haya convertido en su deporte favorito. Lo que estamos diciendo él es que es porque no te quedó otra. Y se está produciendo esta mala práctica en Chile, que una comunidad que se siente enfrentado a esta violencia silenciosa entiende que el neumático es su último recurso, y por no decir su único recurso. Y aparece después este segundo síntoma, que también yo lo encuentro tan interesante, que es este lío que se armó entre la dueña de casa y el coronel, ¿no es cierto? ¿Quién es Josefina Errázuriz, que finalmente, para sorpresa de todos, se convirtió en alcaldesa de Providencia, una comuna emblemáticamente conservadora? En primer lugar, ella era presidenta de Ciudad Viva. Ciudad Viva es una organización creada el año 2000 para oponerse a la construcción de la Costanera Norte en Santiago, un tremendo proyecto de infraestructura que habría liquidado barrios enteros si se hubiera hecho como se planeó, y que una vez que se logró que eso se hiciera de una manera mucho más amable con el territorio, evoluciona y se convierte en un verdadero referente nacional e internacional sobre comunidades que se organizan y convierten a su territorio en algo más vivible. Partieron ellos centrándose en los temas del reciclaje, el patrimonio, el transporte y el empoderamiento ciudadano. No contesto con esto, evolucionan a la coordinadora de derechos urbanos, en que se empiezan a aliar con otros barrios para no quedarse contentos con solamente su pequeño territorio. El año 2010 construyen de manera participativa la Agenda Ciudadana por Ciudades Más Justas, Sustentables e Inclusivas, y cuando ella gana las primarias ciudadanas, que nunca se habían hecho primarias de esta manera, ella dice: yo voy a inscribir esta agenda ciudadana que fue construida de la base en la notaría, porque este va a ser mi programa de gobierno en el municipio. Entonces, lo que quiero decir es que aquí hay un proceso impecable de construcción de un programa desde las bases que la hace a ella protagonista de una hazaña. ¿Y qué dice de ella en una entrevista un colaborador? Que creo que también da pistas. Dice: el diálogo es lo que la caracteriza. Si bien es una mujer de ideas muy claras y muy decidida, es socióloga a propósito, además de ser dueña de casa, no es un gerente que tome decisiones. Permanentemente está consultando, escuchando, está dispuesta a cambiar de opinión cuando una mayoría así se lo plantea. Y yo diría, dice, que tiene un liderazgo muy acogedor. Yo pienso que para todas las personas que están en posición de poder, mirar esta última definición probablemente le va a dar vistas interesantes. Entonces, en este contexto de lo que está ocurriendo, la gente está sintiendo vulneración de sus derechos socioambientales.
no te estoy viendo, así que porque tengo la luz, así